Muy feliz y amoroso es que no se puede ingresar con equipos de música. Ahí está, ahí está. ¿Arranca o no arranca? Autitos eléctricos, 100% eléctricos, para que te ahorres la caminata. A sus órdenes, como el pato Yuyu. ¡Vamos! Pero de todas las que hemos conocido, esta es la que más me gusta. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en el Caribe colombiano, video número 12 del Caribe. Y miren la facha con la que Juan se fue a tirar la basura. Y casi todos los días hay que buscar el tostacho y cuando no lo encontrás, ay mi Dios, ahí se te llena de preguntas. Estamos en Gaira, al ladito de Santa Marta, y estos tachos de basura son lo más de lo más, porque no en todos lados es fácil conseguir lugares para tirar los residuos. Como todo ser humano que genera residuos debe tirarlos, y nosotros que vivimos en esta casa rodante hace más de 5 años y medio necesitamos buscar y movernos para tirar nuestros residuos, al contrario de cuando uno vive en una casa fija que pasa el recolector y se lo lleva. Esto es al revés. Qué día soleado, espectacular, calurosísimo que nos ha tocado en el día de hoy. Y por suerte hoy no toca trabajar en la Merche, vamos a ir a la playa, así que agradecidos de este día, porque si tuviésemos que quedarnos adentro de la Merche trabajando con un día así, sería un castigo. Pero hoy va a ser un regalo. Un regalo, ¿y a dónde vinimos a comprar a Lara? Porque tanto este supermercado como el D1, tomen nota amigos, son nuestros mejores aliados para los buenos precios, y además en nuestro caso, que podemos comprar con nuestra tarjeta de débito argentina, nos toman el dólar a 4.000 pesos colombianos, así que no perdemos nada de dinero, siempre teniendo en cuenta que tienen que tener dólares en su cuenta para que les debiten los dólares y los conviertan a pesos colombianos. Guárdense estos datos porque siempre les paso los mejores tips. Este es el otro supermercado económico que les mencioné antes. Ahora sí, listas las compras, nos vamos a ir a un destino que ustedes nos recomendaron y nos insistieron en varios videos de que teníamos que ir a conocerlo, así que hoy vamos a conocer una de las playas más paradisíacas de Colombia. Vamos a conocer la playa Bahía Concha. Desde Gaira vamos a hacer 21 kilómetros que indican 42 minutos, así que vamos a tardar más de una hora en llegar a nuestro destino. Acá trabados, faltan solamente 8 kilómetros y dice 24 minutos, no sé si es por este trancón o qué, pero bueno, aprovechamos que compramos algunas cositas para desayunar, y yo me compré un pan de bono, este pan de queso, qué delicioso que es, soy fanática, y Juan está comiendo un pastel de pollo, que es como una empanada. Entretenidísimo, parece una película de terror, boludo, te da miedo solo estando quieto. La verdad, Ay, Dios mío, hay motos por todos lados, como patear un hormiguero. Bueno, acá creo que empieza el tramo más largo, porque la calle estaba bastante deteriorada, y después vamos a ingresar a un ripio. Son 7 kilómetros, lo que nos resta hasta llegar al destino, amigos. Ahora sí comienza el ripio. Vamos a ver en qué estado está, pero bueno, ya vemos que hay que ir despacito, despacito, porque está bastante
deteriorado, bastante destruido, con algunos pozos. Ahora sí llegamos al estacionamiento, al parqueadero de Bahía Concha, después de haber transitado por este ripio que yo sabía que íbamos a tener que pasar por eso. Por ese motivo, hasta ahora no había querido venir a esta playa, pero bueno, nos animamos y bueno, hay que venir despacito, está en bastante mal estado, pero se puede. Es posible venir con un vehículo grande como este que no es 4x4. Es obligatorio dejar el vehículo en este parqueadero, no se puede acercar uno con el vehículo a la playa propiamente dicho, y este estacionamiento para nosotros, para una camioneta, sale 20.000 pesos colombianos a razón de $5. En el estacionamiento tenemos ya varias chivas estacionadas, que cada una de esas chivas trajo 60 turistas, 60 personas para ingresar a esta playa, y también hay algunas bucetas pequeñas, pero no hay ningún bus grande, por lo menos no el día de hoy. Lo que me contaron los chicos que trabajan acá es que los fines de semana sí que se llena de buses grandes. Y algo que me fascina de esta zona es que hacia donde mires tenés la Sierra de Santa Marta envolviendo todo el paisaje. Estas chivas no solamente se utilizan para transportar turistas, pasajeros, sino que también se utilizan para fiesta. La chiva rumbera es un vehículo como este, muy similar, en donde la gente no viaja sentada, viaja parada, bailando, tomando tragos, divirtiéndose, y es algo muy pero muy cultural de aquí de Colombia. Y ojo, que es típico de aquí, pero no es el único lugar en donde hemos visto estas chivas rumberas. También las hemos visto en Ecuador, sobre todo en Mindo, las recuerdo mucho, y en Baños de Agua Santa. Así que pónganme en los comentarios abajo de este video en qué otros lugares podemos ver las chivas rumberas, en qué otros países se encuentran, así lo podemos leer todos. Ahora sí vamos a entrar a la Bahía Concha, vamos a registrarnos o vamos a ver cómo es el ingreso, y esta bahía pertenece al Parque Nacional Natural Tayrona. Barritos de hielo, le meten el morral. Está en la mochila. El norte. Una excelente tarde. Muchas gracias. Ahora sí vamos a ingresar a la caminata por este senderito de 1.600 metros, nos informó el señor del ingreso, que es el que te revisa que no traigas nada de los objetos prohibidos, porque aquí no se puede traer plásticos de un solo uso, no se pueden traer comidas en envases plásticos de un solo uso, todo tiene que ser reciclable, y tampoco se puede acceder con bebidas alcohólicas. Autitos eléctricos, 100% eléctricos, para que te ahorres la caminata, te subís a uno de estos y no haces el ejercicio. No, amigos, bueno, el que no puede hacer la caminata se toma uno de estos autitos. ¿A cómo, amiga, está? ¿A cómo está el servicio? 5.000, amor, por persona. 5.000 por persona. Pero el carrito sale mínimo con 4. Mínimo con 4 personas. Muchas gracias. 20.000 el carrito, porque en realidad si mínimo sale con 4 personas, entonces 20.000 pesos sale el carrito, para que ustedes no tengan que caminar. Son $5. El senderito que estamos haciendo es un amor, porque está colmado de vegetación, así que la sombrita nos está reparando. Para el ingreso a esta playa no te cobran entrada, pero sí te van a cobrar un seguro de 7.000 pesos colombianos a razón de $1.75 por persona cada vez que vengas a esta playa. El principal árbol que nos está dando sombra en este momento es el carito orejero, que es nativo de esta región.
Y es la casita, el refugio de ardillas y de muchas especies de aves. Así que gracias a este arbolito nosotros estamos disfrutando de esta sombra tan necesaria con el calorón que hace hoy. Estas huellas que se ven aquí son de un paso de fauna silvestre. Aquí hay zorros, tigrillos y hasta venados. Es interesante que el zorro, su función es el control biológico, el tigrillo el control de pobladores y el venado dispersor de semillas. Cada uno tiene su función. Esta es un área de conservación, así que me encanta leer los cartelitos alusivos, como por ejemplo esta que dice: el plástico no hace parte de nuestro hábitat, y es un cangrejo azul. La caminata por este senderito es algo que no se tienen que saltear. Si tienen la posibilidad física de hacerlo, háganlo. Es hermosa. Sombra, animalitos, muchas lagartijas, no, naturaleza plena. Lo más lindo de todo es que no hay mugre, no hay plástico, y eso es increíble. Sí, llegan hasta aquí las motocicletas, no así los vehículos como les contaba hoy en el estacionamiento. Ahora sí, Parque Nacional Natural Tayrona Teicú, territorio ancestral de pueblos indígenas Kogi, Huiga, Aruaco y Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Algo que tienen que saber es que el Parque Nacional Natural Tayrona cierra 3 veces al año en 3 periodos, uno del 1 al 15 de febrero, el otro del 1 al 15 de junio y el tercer periodo del 19 de octubre al 2 de noviembre, y esto es también para que la naturaleza de este lugar descanse. Llegamos a nuestro lugarcito en la playa Bahía Concha. Les cuento que para alquilar una de estas carpitas, miren lo que es el agua, por favor, Juan ya está metido adentro. Les quiero contar yo, antes de meterme y antes de mojarme, que una carpita como esta les va a salir 60.000 pesos, es el precio que dice ahí, son unos $15 aproximadamente. Y un dato para nosotros muy feliz y amoroso es que no se puede ingresar con equipos de música, amigos. Y sí, uno viene a esta playa a relajarse, a disfrutar de la naturaleza y a conectarse, porque tampoco hay señal de ninguna compañía de teléfono, así que no van a poder venir aquí a mirar internet, van a tener que conectarse sí o sí con la naturaleza y disfrutar de este lugar que, Dios mío, es hermoso y todavía ni lo recorrimos porque recién llegamos y yo necesitaba sentarme en la sombra porque estoy muy pero muy acalorada. Esta es toda la fila de carpitas que van a encontrar en la playa. No hay más que esto, rodeada de montañas verdes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con ustedes, amigos, Bahía Concha. Miren lo que es esta belleza. Aguas cristalinas, arena blanca, rodeada de montañas cubiertas de verde. Ahora sí, amigos, ya me voy a sacar las zapatillas que todavía las tengo puestas y me voy a meter a hacerle compañía a Juan porque este agua realmente... No, es una delicia, es una belleza. Estamos en Colombia, en un paraíso, y seguimos siendo los viajeros low cost que siempre fuimos. Por eso nos trajimos la pulpa de fruta de piña, mango y maracuyá para hacernos nuestros jugos naturales, y todo lo trajimos con envases que no son de un solo uso, por supuesto, porque si no, no los podríamos haber entrado. Ahí está, ahí está. ¿Arranca o no arranca? Qué fondo, ¿eh? Niño. No, así no era, ¿cómo era? No, Jaime, el niño tiene sed y no hay más fruta. ¿Cómo que no? Tenemos jugo de mango. Hay que ver.
Estos amigos que nos recibieron acá en la playa, que están trabajando acá, Cristian. Bahía Concha activo, Parque Nacional Natural, sector Bahía Concha. Bienvenidos, welcome. Esa, vamos, saluden amigos. Mi nombre es Jonathan, soy acá el encargado de las carpas, sillas de este lugar. Bienvenidos a Bahía Concha. Genio, Jonathan. Los invitamos a un paseo a los Houston. Vamos. Bien, ahí Wilson, genio. Y acá el amigo que también pasó. Todo, Kevin, todo. Kevin Costly, Bahía Concha. Vamos, Que chicos. los invitamos. La mejor onda en Bahía Concha. Tranquilidad, está buena, te reciben re bien. Nos encontramos con uno de los mejores pintores. Mi brother. Reconocimiento internacional. Este era mi sueño, que me reconozcan como artista. El brother lo reconoce. Vamos. Bienvenidos a casa. Cuando quieran venir, a sus órdenes, como el pato Yuyu. Vamos. Quiero decir, amigos, que esta es una de las playas más hermosas en la que hemos estado, así que gracias a cada uno de ustedes que nos insistió tanto en que viniéramos, y gracias también a nosotros que nos animamos a traer la mercha hasta acá, porque realmente es diferente a todas. Primero porque hay mucha tranquilidad, uno puede venir a disfrutar de la naturaleza, es la menos concurrida que hemos conocido hasta ahora. Las aguas son una divinura. Otro detalle, las aguas son súper frescas, no solamente son cristalinas, sino que son mucho más fresquitas que el resto, así que con estos calores es agua muy, pero muy refrescante, amigos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, y esto es más para los fines de semana o para las fiestas, feriados o para las vacaciones, la temporada alta, porque ahora estamos en temporada baja, y es que esta playa tiene un cupo de 2.000 personas y cuando han ingresado esas 2.000 personas la playa se cierra. Y el motivo de que esta playa tenga un cupo es que en este momento Bahía Concha se encuentra en un proceso de recuperación. Se nubló un poquito, está dando un poco de tregua al sol y hay vientito, y miren cómo creció nuestra carpita, y es porque ya no estamos solos, estamos acompañados por rodanteros argentinos. Ahí vino Juan a buscar los snorkels bueno, en realidad él no quería usar el snorkel, solamente se lleva las antiparras, una para él y otra para prestarle a nuestro amigo Juancho, que parece que le está entrando agua a la de él. Miren, ahí está él y atrás el señor con el botecito a pedal. Tremendo, ¿eh? No hay, como pueden ver, lanchas a motor en esta playa. No está la moto de agua dando vuelta, no está la banana, no están todas esas atracciones a motor que contaminan el agua. Sinceramente, una de las playas más limpias en la que hemos estado en el Caribe colombiano. Sin embargo, miren lo que encontré en el agua, encontré estos plastiquitos flotando, así que me los traje y los voy a llevar para tirarlos a un tacho de basura, y acá voy a estar guardando todo lo que vaya encontrando en el día de hoy cada vez que me meta al agua. Son las 3 de la tarde y ya se está levantando campamento, porque aquí a las 5 de la tarde no tiene que quedar ni Dios. Esta playa tiene que quedar completamente vacía para descansar, porque es un lugar protegido. Está dentro del Parque Nacional Tayrona, como ya les conté antes, así que los grupos que vinieron en las chivas que les mostré hoy más temprano, bueno, esos grupos ya están empezando a salir a través del sendero. Y hay algo que siempre digo, pero es importante repetirlo, porque hay muchas personas que lo hacen por desconocimiento. Nunca hay que darle de comer a los animales silvestres, tanto a los animales de tierra como a los animales marinos, porque acá te ofrecen que le des de comer pancito, miguita de pan a los peces para poder nadar con ellos, sacarte la fotito, pero no, chicos, es muy importante no alimentarlos, porque imagínense que si vuelve a pasar una pandemia, como siempre pongo el ejemplo yo,
y nadie viene a darle de comer a estos pececitos no van a saber alimentarse solos, así que si ustedes ven algún animal silvestre, nunca hay que darles de comer. Al igual que en el ingreso, en este sector de la playa también se encuentra el baño seco, ecológico y lockers. Y en el baño ecológico, en el baño seco, usarás arena y no agua, y nos ayudas a ahorrar aproximadamente 1.200 de litros diarios de agua y aproximadamente 36.000 litros de agua al mes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Apoyá una iniciativa local sostenible del trabajo de emprendedores que dijimos sí a la conservación y no a la pesca. ¡Wow! Estoy muy sorprendida, qué interesante esta playa. Estos son los baños secos. De hecho, desde acá se ve el migitorio de los varones, de los hombres, y ahí deben estar los baños secos para las mujeres o para lo segundo. Y por ese lado están los lockers. Lo que no estoy viendo por ahora es una persona que te lo alquile, ni siquiera están los precios. Tal vez esto funcione los fines de semana o esté fuera de funcionamiento, no lo sé. A Bahía Concha van a poder acceder a pie por el senderito que vinimos nosotros, o con el carrito por el mismo senderito, o también van a poder venir en lancha o incluso hasta en yate, porque hay un yate ahí atrás. Pero lo interesante es que todas las embarcaciones a motor quedan amarradas en este sector y no se mezclan con el resto de la playa, haciendo que haya un control y un gran cuidado del ecosistema de este lugar. Y se observan la forma de esta bahía, desde el mapa también se puede ver claramente, tiene forma de concha y ese es el motivo del nombre de esta bahía. Y esta bahía históricamente fue un refugio para los piratas que acechaban a la ciudad de Santa Marta, que se resguardaban y se escondían aquí. En el video de Santa Marta yo les conté que Santa Marta fue la primera ciudad fundada en Colombia y, dado a su importancia, fue acechada numerosas veces por diferentes corsarios y piratas que provenían de diferentes países. Y aquí también hay puestito de guardavidas. Miren qué lindo que está, todo de maderita, que parece muy muy ecológico, con una rampita para que pueda bajar el salvavidas, como le dicen aquí. Y hablando de Santa Marta, está nuestra amiguita Marta, que Juan le puso Marta a esta perra. Le dimos de comer un poquitito, pero se ve que es bastante selectiva con lo que come también. Chao, Marta. Aquí tenemos al mar y de este lado lo que tenemos es nada más y nada menos que un riachuelo. Es una formación natural, es un afluente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Trae agua desde la montaña hasta la bahía, hasta el mar Caribe. Y vean esto, que ya se retiraron todos porque eran los turistas que vinieron con las chivas, que este es un lugar de sombra que te alquilan la silla y es más económico para tener otra opción si uno tal vez no quiere gastar lo que va a gastar con la carpa y se quiere meter al mar todo el día. Bueno, aquí puede dejar sus cositas en la sombrita y tener esta opción más económica. Y aquí es donde quería llegar, hasta este promontorio rocoso que uno cuando ingresa a la playa lo va a encontrar del lado izquierdo, todo hacia la izquierda, termina la playa y ahí te lo vas a encontrar. Es la Piedra del Sapo. Esta piedra es culturalmente importante porque los indígenas Tairona la veneraban como un símbolo de fertilidad y ahí realizaban rituales para fomentar la concepción. Así que esta piedra es un símbolo de la fertilidad. Los taironas traían aquí a las mujeres que deseaban, que soñaban con tener hijos, para hacer ceremonias, rituales de fertilidad. Así que vean qué poder ancestral tiene esta playa, qué mística que es. Que de este ángulo se nota más de la forma del sapo de la piedra. ¿Ustedes qué opinan? A ver, pónganme en los comentarios si es la primera imagen que mostré o esta que es la segunda. Sinceramente, desde que hemos entrado al Caribe, hemos visto playas muy bonitas.
pero de todas las que hemos conocido, esta es la que más me gusta. Pero por lo que más me gusta no solamente es por que no hay contaminación sonora, sino que también por el respeto y el cuidado de la naturaleza. Y es también la primera playa del Parque Nacional Tayrona que conocemos. Así que creo que todo tiene que ver con justamente ese cuidado y ese respeto a la naturaleza que se le da en una reserva natural. Y espero que este espacio siga siendo así de cuidado y así de protegido, con horarios, con el cuidado de que la gente no ingrese con ciertos elementos que son tan peligrosos por la contaminación que generan. Ya es la hora de salir de la playa, así que vienen los guardavidas, los salvavidas aquí, invitando a la gente a retirarse del mar, porque esta playa tiene que quedar vacía, señores. Ya estamos saliendo y todos los kiosquitos donde venden diferentes cosas, bebidas, comidas, etcétera, ya están cerrados, pero quiero mostrarles este detalle que me parece muy interesante, es lo limpito que está todo y lo cuidado que está este lugar, y eso es muy, pero muy importante porque por lo general cuando se cierran estos negocios siempre queda basura, y aquí, por lo que veo, está todo limpito. Qué lindo que el regreso sea a través de este sendero. Quiero aclarar una información que dije mal, que creí que era de otra manera. El horario de salida es a las 16, no a las 17, ¿eh? Tal vez los vendedores y todos los que están ahí se vayan un poquito más tarde, pero para el público en general es hasta las 16 horas y de ahí, chau. Hay que salir del agua y retirarse. Servicio de baño y duchas aquí en el estacionamiento. Ténganlo muy en cuenta porque esto también es muy importante. Nunca salen más de 3.000 pesos una ducha, a razón de 75 centavos. Y ya estamos por llegar a la Merche. Hogar Dulce Hogar, volvimos a la casita contentos, muy felices de haber conocido esta playa, así que gracias a cada uno de ustedes que me pusieron en los comentarios de los videos que fuéramos a conocer Bahía Concha. Y por supuesto que no voy a dejar de mencionar que cada vez que vamos a lugares como estos hay que traerse su basura, la basura no vuelve sola, nosotros nos trajimos toda la basura que generamos, pero siempre lo quiero recalcar porque esta playa está en recuperación, pero no está completamente limpia. Hay gente que ha dejado su basura, que ha estado en el día de hoy y eso es muy triste, pero bueno, de esta manera, repitiéndolo constantemente, yo creo que en algún momento se va a llegar a concientizar más y más gente, así que esto es un trabajo de todos, dejar el lugar tan limpio como lo encontramos, cuidar la naturaleza y devolverle un poquito así de todo lo que nos da. Y ahora sí le voy a mandar un flor de saludo a Irene Demkowicz. Gracias por dejar tu mensajito, ni bien sale el video y verlo, ni bien se publica, porque eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar un mensaje ya mismo abajo de este video de YouTube, así sos uno de los primeros, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, gracias por dejar un mensaje abajo del video que ayuda un montón, gracias por dejar tu like, gracias por ver las publicidades, que eso nos ayuda a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video, los queremos.